Bueno, acá vamos a ver primero de todo que el trabajo que estábamos hablando es de dinámica. Vamos a dar las razones, con esto vamos a dar razones de por qué el movimiento. Para esto vamos a necesitar las leyes de Newton. En las leyes de Newton tenemos tres. Y estas tres tenemos que tenerlas bien claro. O sea, el principio de inercia, o primera ley de Newton, el segundo principio del segundo principio, o ley fundamental de la dinámica, que este es el que va a dar origen a todas las razones del movimiento. Y el tercero, el principio de acción-reacción. Para este caso yo tengo a dos participantes en mis filminas, que van a ser Pepo y Cuco. Justamente le va a ayudar a ustedes a interpretar a ustedes un poco lo que es la inercia, la fuerza y la acción-reacción. El principio de inercia, o principio de primera ley, lo que va a darme es que todos los cuerpos que estén en equilibrio o la sumatoria de todas sus fuerzas sea igual a cero, van a continuar en su movimiento constante. O sea que si está en reposo, va a mantenerse en reposo. O si está a una velocidad constante, va a seguir a velocidad constante. Siempre y cuando no le agregue siempre una fuerza. Cuando yo agrego una fuerza, ahí es donde va a cambiar el sentido y aparece la segunda ley. La segunda ley me dice de que si yo le aplico una fuerza, o sea, quito ese equilibrio de fuerza que estaba teniendo, este me va a cambiar el movimiento de esa masa. Ese movimiento de masa es lo que nosotros vamos a llamar aceleración. Porque si la aceleración, que esto tiene que estar siempre en el MKS, es metro sobre... Bueno, estaba diciendo de que el movimiento, la aceleración, va a estar dada en el MKS en metros sobre segundos cuadrados. No miren las letras horribles que tengo acá, pero todavía no me acostumbro a esto. La segunda variable o el segundo dato que me va a permitir determinar la sumatoria de fuerza es la masa. Esto va a estar dado en kilogramos, sí o sí en kilogramos. Acá es donde vamos a distinguir algo muy importante, que es la diferencia entre peso y masa. Masa va a estar dado en kilogramos. En cambio, el peso, como es una fuerza, va a estar dado por el producto de la aceleración gravitacional y la masa. Y esto es lo que me va a dar la fuerza. Esta fuerza, o esta sumatoria de fuerza, va a estar dada por la unidad que me dio justamente Isaac Newton. ¿Qué va a ser? Newton. Este es lo que no han calculado mucho, porque muchos han dicho de que la fuerza es igual o la fuerza es distinta, pero no me determinan cuánto es la fuerza como para poder decir es verdad o no es verdad eso. Vamos a lo siguiente, la tercera ley. Para la tercera ley, el principio de acción-reacción o la ley de... o tercera ley, me dice que la acción es igual a la reacción, pero en sentidos opuestos. Significa de que las fuerzas son de a pares. No existen fuerzas que son únicas. Siempre existen de a pares. Esta fuerza va a hacer que si yo aplico una fuerza en un sentido, va a aparecer siempre otra igual, pero en el sentido contrario. Si las dos fuerzas son iguales, tendría lo que se conoce como primera ley o ley de inercia. O sea, va a continuar en reposo o en movimiento constante. En cambio, si una de las dos fuerzas es mayor, ahí yo voy a tener la segunda ley. Ahí voy a tener que va a haber uno de los dos cuerpos que va a acelerar, aumentando su velocidad, y el otro va a desacelerar, disminuyendo su velocidad. Y siempre se va a mantener constante este equilibrio de fuerzas. Nunca va a desaparecer las fuerzas. Vamos al problema de la botella, o el problema que tuvieron ustedes que resolver. Sí. Dice, suponga que pasan por debajo de un balcón, se le cae una botella directo a su cabeza. ¿Quién golpeará más rápidamente? La que está llena de agua o la que está llena de hielo.
¿cuál producirá mayor conducción? Una cargada con agua y el otro con hielo. O sea, aclaré nuevamente por las dudas para que no sea cualquiera. Todas las botellas tienen la misma capacidad, o sea que yo ya le estoy dando que van a tener, ambas botellas van a tener el mismo volumen. Y contienen la misma cantidad de líquido, o sea que en estado líquido van a tener una masa. Si ustedes cambian de estado, ¿cambia la masa? Esa es una pregunta para No. todos. No. Entonces, ¿por qué me han cambiado la masa de algunas botellas? El primer error que he encontrado bastante grave en la mayoría de los trabajos. Me han puesto dos botellas, una con agua y otra con hielo, y daban masas distintas. Las masas tenían que ser iguales porque al cambiar de estado, o sea, de estado líquido a estado sólido, no cambia la masa porque no va a haber forma de que aumente la cantidad de materia dentro de esa botella. Tipo, yo pensaba eso, pero después me voy peso y me da otra cosa. Sí. Y la diferencia es mínima porque se ha congelado la parte de afuera. Había que lavar lo que estaba afuera de hielo. Sí, eso era. Por eso me dio 20 gramos de más. 20 gramos. Igual si yo tenía la idea de que tenía que ser igual, como tenían que quedar al mismo tiempo. ¿Sí? No, yo también tenía la idea que tenían que hacer las dos aún más iguales porque ya habíamos dado eso, pero como pesé y me dio, le puse por las dudas. Sí, a mí también pasó lo mismo. Para pesar, cada comida. Bueno, entonces acá ya tenemos algunas de las condiciones. La primera condición, masa 1 es igual a la masa 2. La altura, esa es la otra condición, la altura de ambos cuerpos va a ser iguales. Algo que yo no tengo en el problema, no sé si notaron que en alguna parte del problema no tengo, es aceleración. Así que no es una condición mi aceleración. Yo sé que son iguales, pero no la tengo. Así que como dato yo voy a tener la altura, velocidad inicial, que va a estar en MKS, metros sobre segundo, es igual a 0 porque va a partir del reposo. Las masas, que van a ser iguales. La distancia. La distancia es, una distancia es la distancia de caída, que es h. Y después tenés la distancia de profundidad donde impacta. Y esta es la distancia que vamos a tener acá. Este va a servir para corroborar algo que vamos a hacer después de todos los cálculos. Y después vamos a tener nuestra variable que va a ser el tiempo. ¿Qué es lo que primero debemos calcular? Lo que voy a calcular primero va a ser la aceleración, porque yo no tengo aceleración. La única manera de determinar la aceleración para esta situación, porque lo único que yo tengo es la altura y el tiempo, es por medio de esta ecuación. 8. Yo puse 9,81 creo. Exactamente, pero con eso una caída libre. Solamente ocurre si es que vos estás a la altura del nivel del mar, estás a 45 grados de latitud norte, o sea, tenías muchas condiciones para eso. Si vos calculás acá, te va a dar alrededor de 9,4 a 11. Esos son los valores de aceleración en esta zona, porque estamos un poco más cerca de lo que es el núcleo de la Tierra y tenemos poco aislante entre lo que es el núcleo y nosotros. Entonces te va a cambiar acá esta aceleración. O sea, después, si querés, eso ya es otra cosa. Si vos tenés que las dos aceleraciones son aproximadamente iguales y decís, no, por convención voy a tomar, pero para eso tenés que hacer toda una averiguación, podés llegar a tomar 9,81, pero negativo. Porque si no, no vas a poder determinar los cálculos si tomás positivo. Este es el otro error que he encontrado. Profe, si yo puse la aceleración, ¿no? ¿Cómo? Sí o sí era negativa la aceleración en este caso, ¿no? Sí, porque es caída. Ajá. Siempre en la caída, o sea, todo lo que va hacia abajo es positivo o negativo. No sé quién preguntó. Negativo. Sí. Entonces, sí, negativo.
Entonces, automáticamente esto, al ser hacia abajo, es negativo. Ok. Seguimos. Una vez que yo tengo esto, la aceleración, y después de que haber determinado la aceleración, y son muy parecidos, porque en realidad le va a dar que es muy parecido, porque ustedes ya saben de MRV que la aceleración no depende de la masa, sino depende de la distancia y el tiempo, o la variación de velocidad y el tiempo. Esas son las dos condiciones para poder verlo. O sea que determinando una de las aceleraciones ya podrían decir las dos son iguales. Vamos a calcular ahora la velocidad final. La velocidad final, en este caso, la forma más rápida es hacerlo por aceleración por tiempo, porque mi velocidad inicial ya es 0. De acá me queda que la velocidad final en ambos cuerpos va a ser igual. Condición de MRV. Sí. O sea que ahí respondo la primera pregunta que tendría acá. ¿Quién golpeará más rápido la botella? Una botella con agua o con hielo. Obviamente las dos golpean con la misma rapidez. La misma rapidez. La otra cuestión es ¿quién producirá mayor contusión? ¿O quién impactará con mayor fuerza? Lo que yo estaba pidiendo acá es que calculen justamente la fuerza de impacto o la sumatoria de fuerza. Acá hay dos maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer por punto de contacto. Por punto de contacto, la fuerza va a ser igual a la masa de la botella. Supongamos que tenemos 1 litro de agua, sería aproximadamente 1 kilo. Yo lo voy a redondear a 1 kilo para una cuestión de cálculo nada más. La aceleración, yo voy a tomar la aceleración que siempre uso para Bellavista, que es menos 9,4 metros segundos cuadrados. Me quedaría entonces de que mi fuerza de impacto es de 9,4 newton. Pero como está hacia abajo y me está pegando, o sea, supongamos que yo soy esta persona acá, me está pegando la botella en esta dirección, esto tiene que ser negativo. Porque si es positivo, me estaría pegando de aquí abajo. Y acá hay a muchos que le han pegado de abajo una botella que le estaba cayendo. Fíjense que esto tampoco me han determinado la fuerza de impacto. Esta fuerza de impacto es importante. ¿Por qué? Porque acá le va a dar de que ambas fuerzas son iguales, pero la profundidad que impactan en su banco de choque, que su banco de choque es donde impactaba la botella, le daba distintas distancias. Sí. Ahora, ¿por qué esa diferencia de distancia? Esto va a estar dado por condiciones externas. ¿Cuáles son las condiciones externas? Que un objeto, cuando es más sólido, tiene menor deformación. Al tener menor deformación, tienen un punto de impacto mucho más pequeño. Al ser un punto de impacto mucho más pequeño, toda la fuerza que tienen que disipar va a estar dada en un punto más pequeño y va a parecer que tiene mayor fuerza de impacto. La fuerza de impacto es la misma. La disipación de esa fuerza es la que cambia. Esto fue más o menos en sí todo lo que estaba pasando en los problemas. Los mayores problemas yo estaba teniendo en esto, que es la sumatoria de fuerza, y lo segundo es justamente cómo justificaban eso en su conclusión. Hay muchos que no han hecho conclusión, sino han dicho es mayor en uno que el otro y nada más.